toda esta batalla intergeneracional de preservación cultural que ya ha sido tenida en cuenta en otros por España, en otros itinerarios de nacionalidad reintegrativa, pues entendemos que se tiene que tener igualmente en cuenta en el caso de los puertorriqueños. Saludos a los que nos sintonizan por las distintas plataformas del Diario de Nueva York. Yo soy María Elisa Acevedo Irizarry, soy la periodista encargada de la cobertura diaria sobre los temas de Puerto Rico, los que corresponden a la isla y a la diáspora. Y recientemente se ha estado escuchando mucho sobre una propuesta que busca otorgar lo que es la nacionalidad española reparativa para los puertorriqueños. Actualmente, como muchos de ustedes saben, en Puerto Rico son ciudadanos estadounidenses, ¿verdad? Por nacimiento. Ha habido varias legislaciones o fases legislativas relacionadas con la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños desde el 1917, cuando se otorgó de manera colectiva, y luego en el 1940 con una ley de nacionalidad que se determinó que nacer en Puerto Rico era equivalente a nacer en Estados Unidos. A pesar de contar con ese vínculo con Estados Unidos, Puerto Rico, por ser un territorio, básicamente está sujeto a los poderes plenarios del Congreso y no goza de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. A esta complicada realidad, hoy vamos a explorar, vamos a explicar cómo se inserta la propuesta del profesor Rafael Maldonado de la Universidad Carlos III de Madrid, quien es la persona, ¿verdad?, el académico que ha propuesto esta nacionalidad española reparativa para los puertorriqueños. Profesor, muchas gracias por aceptar el llamado del diario y estar aquí para explicar esta propuesta. ¿Cómo está? Pues encantado y muchas gracias al diario, el decano en prensa en lengua española desde 1913 en Estados Unidos. Una alegría y un honor estar con ustedes. Ahí escucharon, ya el profesor dio hasta la promoción, porque sí es así, somos el periódico más antiguo que se publica en Nueva York en español, y vamos pues avanzando en términos del contenido digital, pero seguimos publicando impreso, que es muy importante, prensa escrita. Bueno, profesor, vamos a ver, vamos por lo más simple. ¿Qué significa, ¿verdad?, para los que no lo saben, el concepto de ciudadanía reparativa a grandes rasgos? ¿Qué es eso? Ciudadanía o nacionalidad reparativa es una figura jurídica que, partiendo de un hecho injusto, una desnaturalización, una retirada injusta, arbitraria, forzosa de la nacionalidad en otros tiempos, pues digamos, le da respuesta años después, facilitando una vía extraordinaria para que recuperen la nacionalidad aquellos que la perdieron injustamente o sus descendientes, como en este caso se invoca para los descendientes de los puertorriqueños que fueron desnaturalizados por el Tratado de París en 1898. O sea, el Tratado de París dejó desnaturalizado, ¿verdad?, a los puertorriqueños cuando España básicamente cedió a Estados Unidos a Puerto Rico, básicamente. Perdieron la ciudadanía española. Efectivamente, por el Tratado de París, en 1898, todos los puertorriqueños que habían nacido en la isla, que hasta entonces eran ciudadanos españoles de pleno derecho, con voz y voto en el Congreso y en el Senado de España, y de hecho eran los únicos nacionales españoles que contaban con instituciones autonómicas, se les retiró arbitraria, forzosa e injustamente su nacionalidad española. Y se quedaron en un limbo jurídico hasta que en 1917 se les extendió la ciudadanía estadounidense, casi coincidiendo con la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y la consiguiente necesidad de tropas. Entonces, para aquello fue una catástrofe histórica, jurídica y moral sin parangón en la historia de España, y para darle respuesta, España ha aprobado ya diferentes itinerarios de nacionalidad reintegrativa o reparativa en otros referidos a otros episodios históricos, y aquí se trata de lo mismo que se ha aplicado exitosamente para otras comunidades que se aplique ahora para los puertorriqueños. Muy bien, ya mismo vamos a verificar y a comparar, ¿verdad?, los casos de otras comunidades, pero usted plantea también que a raíz de ese acuerdo de París, que cataloga como inconstitucional, ¿verdad?, se desnaturalizó a puertorriqueños de la ciudadanía. ¿Cuáles son los daños principales que eso provocó en términos de los puertorriqueños? Bueno, perdieron derechos de participación política, de sufragio activo y pasivo, que todavía no les ha sido, no han vuelto a disfrutar su derecho de, por ejemplo, poder elegir a los representantes en el Congreso y en el Senado. Perdieron el vínculo con su país, el país en el que, en términos generales, ellos no habían rechazado la unión con España. Perdieron su nacionalidad, perdieron sus vínculos con sus familias, porque hay que tener en cuenta
que la población puertorriqueña desde 1765 a 1899 se multiplicó por 21 y cuando más personas llegaron fue de 1850 a 1880 y el 88% de ellos eran españoles metropolitanos de la península, de Canarias o de Baleares. Entonces, a estas personas que se les separa abruptamente de España en 1898 también se les separa de sus abuelos, de sus padres, de sus tíos, etcétera. Y no solo eso, sino que vieron conculcados durante mucho tiempo sus derechos lingüísticos, sus derechos culturales, se le intentó arrebatar la festividad de los Reyes Magos, se introdujo de manera forzada el inglés como lengua vehicular en algunos momentos de la enseñanza pública y tuvieron que estar batallando solos porque por desgracia España la verdad que se olvidó de ellos durante más de 50 años para recuperar sus derechos lingüísticos y culturales. Toda esta batalla intergeneracional de preservación cultural que ya ha sido tenida en cuenta por España en otros itinerarios de nacionalidad reintegrativa, pues entendemos que se tiene que tener igualmente en cuenta en el caso de los puertorriqueños. A mí me llama la atención, usted fue el primero que inició entonces toda esta discusión y esta propuesta, ¿correcto? Sí, en un congreso internacional organizado por las universidades madrileñas Rey Juan Carlos y Carlos III el año pasado, en octubre del año pasado. Así fue. ¿Por qué usted le llama tanto la atención este asunto en particular? ¿Verdad? Porque he visto que es muy consistente, ¿verdad? Consecuente en su mensaje y en la campaña. ¿Por qué usted entiende que es tan importante atender este asunto? Bueno, yo tengo una relación muy tangencial con la historia de Puerto Rico en el siglo XIX. Mi familia estuvo relacionada con la administración a finales del siglo XIX y después yo había tenido conocimiento de del muy peculiar papel de Puerto Rico en la historia de España, porque bueno, había organizado algunas actividades en ámbito académico y después, sobre todo, durante 2024 estudié el siglo XIX español por otros motivos y llegué a la conclusión de que la cuestión de Puerto Rico era la herida más dura que tenía España, la historia de España, si obviamos la guerra civil que afronta España entre 1936 y 39, a la que se le ha dado respuesta en cuanto a las nacionalidades con la Ley de Memoria Democrática y de Memoria Histórica. Entonces me parece que por responsabilidad moral, después también por tender puentes de fraternidad entre los pueblos hispánicos de América y de aquí de Europa y después también por dignidad de mi propio país. Los 4 siglos de presencia española en América, con sus luces y sus sombras, que hubo de todo, hubo cosas buenas y hubo cosas malas, en todo caso fue una historia portentosa y que configuró en gran medida la faz actual de la humanidad y no merece tener un final tan indecoroso como el Tratado de París de 1898, en donde España cede, es verdad que por una imposición militar, en este caso de los Estados Unidos, pero cede a casi 1 millón de sus nacionales que en términos generales no habían rechazado su propia condición de españoles y se olvida de ello. Yo creo que hay que mirar de manera crítica al pasado, pero de manera positiva. Vamos a darle una respuesta constructiva. España ha sido muy vanguardista en materia de nacionalidad reparativa. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de Puerto Rico. Actualmente, ¿cómo un puertorriqueño puede obtener ciudadanía española en estos momentos? Bueno, en estos momentos, dos vías principales. Si reside en España legalmente durante 2 años, se le aplica el régimen iberoamericano que facilita la adquisición de la nacionalidad, cumpliendo algunos requisitos. Y después, y esto es muy importante, la propuesta de nacionalidad reparativa viene a dar respuesta a las miles y miles de peticiones de nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática del 2022. Miles de puertorriqueños han optado a la nacionalidad. La mayoría de los expedientes todavía siguen en trámite. A muchos de ellos se les está considerando porque son descendientes de españoles metropolitanos, de españoles de la península de Canarias, pero por desgracia, en una interpretación que es muy errónea, se le está denegando a los puertorriqueños que aducen sus vínculos con el Puerto Rico español de 1898. Entonces, para dar respuesta a estas personas que se les está denegando indebidamente la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática, también es por lo que se plantea la propuesta de ley de nacionalidad española reparativa y de reintegración jurídica voluntaria de Puerto Rico. Ok, que usted sepa, como cuántos puertorriqueños naturalizados hay en España, o sea, en estos momentos que estamos hablando.
Bueno, en estos momentos es muy difícil cuantificar a los puertorriqueños en España porque entran dentro del pasaporte estadounidense. Mm, Entonces no hay un censo donde uno pueda mm, tener un número. Ahora bien, lo que sí está claro es que es una comunidad que está creciendo rápidamente. Está ujú. creciendo rápidamente y eso se ve. Se ve en el mundo de la universidad, se ve en el mundo de los negocios, se ve en el mundo de las artes por ejemplo, también muchos jubilados puertorriqueños que antes tendían a tener una segunda o una primera residencia, qué sé yo, en la Florida o en otro lugar de Estados Unidos, están llegando a Madrid, ¿eh? Y se está notando, y por ejemplo, en ámbitos culturales y académicos en Madrid, se está notando que la temática puertorriqueña cada vez tiene más presencia y en parte es porque la comunidad boricua aquí está creciendo. ¿Y a qué usted atribuye ese crecimiento? Quizás a vínculos culturales, al idioma. ¿A qué usted lo atribuye? Sí, yo creo que se está produciendo un gran reencuentro cultural, humano, académico entre Puerto Rico y España. Y esto además es mensurable. Ujú. Se ha anunciado que vamos a tener 14 vuelos semanales entre Puerto Rico y España. Y además, al parecer, también se van a ampliar desde la Florida a los vuelos y seguramente también el factor puertorriqueño tiene mucho que ver. Supongo que este gran reencuentro, que como usted bien dice, tiene un componente cultural, pues también estará relacionado con que algunos segmentos, y quizás no solamente puertorriqueños, sino algunos segmentos de habla española en los Estados Unidos, pues a lo mejor no están del todo cómodos con algunos cambios que se están produciendo y están volviendo sus ojos hacia España bueno, y en términos generales también Europa, porque hay que tener en cuenta que España forma parte de una unión de 27 países europeos como es la Unión Europea. ¿Usted entiende, profesor, que la ciudadanía estadounidense que le aplica a los puertorriqueños es una de segunda clase, como plantean algunos sectores, o no? Bueno, yo creo que hay que irse a los datos objetivos. Aquellos puertorriqueños que viven en la isla y que no tienen voz y voto respecto a las decisiones que se toman y les afectan, pues evidentemente aquí parece que hay un déficit claro, ¿no? Estos son datos objetivos. O sea, que no comprende, o sea, no carece o no es insuficiente para garantizar la misma cantidad de derechos, la igualdad de derechos, debo decirlo así, entre los ciudadanos en los estados, por ejemplo, y los que residen en la isla, es lo que usted plantea. Bueno, es una cuestión objetiva que en cuanto a participación política, representación, sufragio activo y Ujú, pasivo, el puertorriqueño que vive en la isla, en el archipiélago, tiene sus derechos capiti disminuidos. Es una ujú, cuestión objetiva. Yo no me quiero meter en la cuestión ujú, del estatus. La nacionalidad reparativa es absolutamente independiente de la cuestión del estatus o de la ujú, mayor o menor simpatía que pueda sentir un puertorriqueño hacia los Estados Unidos. No tiene absolutamente nada que ver. Ahora bien, si usted me pregunta en cuanto a una valoración jurídica si ujú. hay un déficit en derechos fundamentales, a mí me parece que es una cuestión objetiva, pero en todo caso, eso es algo que queda en manos de los puertorriqueños y que cualquier decisión al respecto está en manos de de los puertorriqueños. Hablemos un poquito del caso de los judíos sefardíes, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? La experiencia de ellos podría reflejarse, ¿verdad? En cualquier tipo de acción a favor de la ciudadanía española para los puertorriqueños. Pues mire, esto es interesantísimo porque son casos que parecen muy diferentes, pero después tienen una gran desconcomitancia. Ujú, Los sefardíes son los descendientes de los judíos españoles que fueron expulsados en 1492. Ellos también, en condiciones muy difíciles, mantuvieron la lengua española, en su caso un dialecto que se llamaba el ladino, y las costumbres que traían pues, de la corona de Castilla y de la ujú, corona de Aragón. Entonces, en 1990 España les concedió el máximo galardón que tiene el Estado español, que es el Premio Príncipe de Asturias por esta preservación cultural. Y al año siguiente, en el 91, el Estado español le concedió el mismo galardón al pueblo de Puerto Rico por haber mantenido la lengua española. Entonces los sefardíes, todo esto desembocó en una ley, la ley de concesión de nacionalidad a los sefardíes en 2015 para que aquellos que quisieran, y únicamente aquellos que quisieran, tuviesen una vía extraordinaria durante 3 años. Después se hizo una prórroga de un cuarto año y entonces lo que nosotros estamos diciendo es que del mismo modo que el título injusto
de la expulsión de 1492 y esta preservación cultural hispánica que ha sido reconocida por la propia España en el caso de los sefardíes dio lugar a una ley de nacionalidad reparativa en 2015, Ujú. el caso paralelo puertorriqueño con un título radicalmente injusto como es la desnaturalización por el Tratado de París de 1898 y esa misma preservación lingüística y cultural que ha sido reconocida por España de manera idéntica a como fue con los sefardíes, en este caso con el Premio Príncipe de Asturias, que dé también lugar a una ley de acceso extraordinario reparativo a la nacionalidad española. A ver, entonces, ¿qué tiene que pasar para que esto se concrete? ¿La legislatura tiene que intervenir? O sea, ¿cuál es el procedimiento para que entonces un puertorriqueño pueda solicitar, tenga la capacidad entonces de solicitar oficialmente la ciudadanía bajo la condición reparativa, ¿no? Bueno, en último término, se tiene que aprobar una ley, habrá que estar a las concretas cláusulas que dice la ley. Lo que nosotros defendemos es que sea una ley por un tiempo específico, 3 años, con una prórroga de un cuarto, al igual que los sefardíes, que se tenga que probar, digamos, pasar un test de conocimiento de la realidad social, cultural y constitucional de la España actual, porque el puertorriqueño que acceda a la nacionalidad española tiene derecho al voto y por lo tanto tiene que conocer cómo va el país. Muy importante para el caso de la diáspora, muy Ujú, importante ujú, ujú. que aquellos que no vivan ni en Puerto Rico, ni en España, ni en otro país de habla española, que tengan que acreditar un dominio bastante de la lengua española, porque eso es un requisito constitucional, el estar libre de antecedentes penales y después reconstruir el tracto genealógico desde la persona, el solicitante, hasta, digamos, el puertorriqueño español de 1898. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que se consiga esa ley? Bueno, pues nosotros entendemos que estamos al inicio de una segunda fase. Ha habido una fase muy rápida que ha sido la fase académica, que también pasó con los sefardíes, que Ujú. la cuestión sefardí hace más de un siglo se empezó a mover desde ámbitos académicos y culturales. La propuesta se presentó en un congreso internacional en Madrid en octubre del 2024 y este octubre, solamente un año después, 70 expertos se han congregado convocados por el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón en un congreso internacional que llevaba por título Puerto Rico y España de la ley sefardí a la propuesta de nacionalidad reparativa. E inmediatamente ha dado el salto de lo que es una propuesta académica a una propuesta social, porque el Círculo de Amistad Canaria de Puerto Rico, que los canarios es la comunidad de ascendencia española más representativa en cuanto a número y en cuanto a significación social, por todo el tema cultural, por la similitud dialectales, etcétera, ha hecho ya bandera de esto y le anticipo que hay otras entidades, otras instituciones, otras personas de realce que van a continuar por esta senda. Entonces, una propuesta académica en un año ha dado el salto a un reclamo social que viene también amparado por las peticiones por ley de memoria democrática, o sea que no partía de cero, no partía de la teoría, sino que partía de una necesidad práctica y entonces ahora es el momento de insistir en este reclamo social, que la sociedad española tome conciencia de este caso especialmente sangrante e hiriente en nuestra propia historia e ir, por supuesto, hablando con autoridades y con partidos políticos españoles con la vista puesta a que acabe convirtiéndose en una ley que pase por el Congreso español, evidentemente. Interesante. Usted me dice algo y me surge otra pregunta más y otra pregunta más, pero vamos a ver cómo las organizo de manera que se pueda entender de la mejor forma. Usted menciona, ¿verdad?, que los españoles comprendan, ¿verdad?, lo que implicaría esta ciudadanía reparativa en términos de los puertorriqueños. Yo le pregunto, en ese sentido, ¿no habría algún tipo de recelo en términos de la otorgación de esta ciudadanía? Y no es lo mismo, pero por ejemplo, me llega a la mente la cuestión en Estados Unidos ahora mismo, que hay muchas personas que no creen en la estadidad para Puerto Rico por motivos culturales, porque se ven diferentes o se sienten diferentes, ¿verdad?, a lo que son los puertorriqueños culturalmente y en idioma. En esa dirección no es lo mismo, ¿verdad? Pero más o menos para tratar de entender mejor esto, ¿hasta qué punto los españoles o la mayoría de los españoles pudieran estar a favor o en contra de esta iniciativa? ¿O qué ha visto usted? ¿Qué le han dicho? Bueno, desde que se presentó en el Congreso en octubre del 2024, he tenido oportunidad de presentarla en numerosos foros, la Real Sociedad Económica Matritense, el Ateneo de Madrid, he Ujú. estado hablando también en la Universidad de Barcelona, en varias universidades, y con el grupo de abogados jóvenes del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, recientemente en una asamblea de APAEN, que es la Asociación de Profesionales de la Abogacía
de Extranjería en Madrid, que agrupa a decenas y decenas de abogados de extranjería, y en términos generales a la gente le gusta bastante la propuesta. Hay que tener en cuenta que España es quizá el país del mundo más abierto a la nacionalidad reparativa. Ujú. Decenas de miles de sefardíes se han nacionalizado, pero es que ahora se acaban de cerrar el plazo para presentar solicitudes por la Ley de Memoria Democrática del 2022 y han sido cientos de miles de personas, incluso más. Fíjese que ahora mismo España tiene los presupuestos generales del Estado prorrogados desde el 2023. Tenemos el Congreso bloqueado porque no hay mayoría clara. Pues con todo y con eso, el pasado febrero, el Congreso de los Diputados tomó en consideración, empezó a tramitar una ley de nacionalidad restitutiva para los saharauis, que perdieron la nacionalidad española en 1976. Por lo tanto, bueno, y de hecho, fíjese, esta misma semana el gobierno de España, mediante carta de naturaleza en Consejo de Ministros, ha otorgado la nacionalidad española a 171 descendientes de las brigadas internacionales que fueron combatientes que vinieron aquí a luchar por la Segunda República en la Guerra Civil de 1936. Por lo tanto, España es el país del mundo posiblemente más abierto a la nacionalidad reparativa. Hay numerosos foros donde he tenido oportunidad de presentar la propuesta. De hecho, tienen ustedes muchos vídeos en Internet. Incluso en estos momentos que España está a nivel presupuestario y legislativo bastante paralizada, incluso en este momento se están produciendo avances. En el caso muy notorio de los saharauis. Entonces, todo hace indicar que, ¿por qué no?, con Puerto Rico también se pueda tener una altura de miras que yo entiendo que el episodio histórico lo merece. Muy bien, entonces hay apertura, pero yo entiendo que es importante, ¿verdad? Recalcar que esto no es automático, porque cuando uno mira los titulares, parece, no, mañana la aprueban y ya yo voy allí a pedir la ciudadanía o a naturalizarme, ¿verdad? Y no es así. O sea, por ejemplo, para aprobar esa descendencia, ¿verdad? ¿Cuánto costaría aprobar eso? ¿Sería muy difícil? ¿Qué exactamente tendría que hacer un solicitante? Bueno, para probar eso, yo entiendo que es factible, porque estamos hablando de 128 años, estamos hablando, pues, partidas de nacimiento, en el caso de finales del siglo XIX, partidas de bautismo también, de la Iglesia Ujú. Católica, pues, vamos, es un puertorriqueño, pues, con aquellos años, pues, tiene 16 tatarabuelos, o sea que al final, si se esfuerza, puede acabar encontrando la línea genealógica, ¿no? Es buscar documentación fehaciente que te vincule con el Puerto Rico de 1898. A mí me gustaría proponer algo más automático, más fácil, pero es verdad, hay que ser razonable y Ujú. España posiblemente no podría asumir una nacionalización casi automática potencialmente de millones de personas. Por lo tanto, se tienen, a mi juicio, y esa es mi propuesta, se tienen que poner los filtros suficientes para que solamente apliquen en la realidad aquellas personas que estén muy interesadas, ya sea por su memoria familiar, ya sea por sus vínculos culturales, ya sea también porque a lo mejor quieren tener alguna oportunidad de hacer cosas en España y en general en el conjunto de Europa. Y por eso se ponen los suficientes filtros que además combinados con el hecho de que el puertorriqueño ya de por sí disfruta de un pasaporte muy potente como el de Estados Unidos, el español es más potente, Ujú. te da entrada a más países de manera libre, pero de luego el estadounidense es muy potente y además el mercado de trabajo estadounidense es más fuerte, es más potente que el español. Todo eso combinado hace que evidentemente habrá muchos puertorriqueños interesados y los hay, y serán algunos decenas de miles, pero no vamos a hablar de una naturalización masiva de millones de personas ni de cientos de miles de personas porque se van a poner los suficientes filtros para que esto no se produzca. A mí me gustaría que se produjese, pero es que posiblemente no sea factible y por lo Ujú. tanto hay que hacer algo que sea más, que esté más acotado. Ok. Y entonces, en el caso de los puertorriqueños, ¿se podría mantener al mismo tiempo la ciudadanía estadounidense? Sí, sí, se puede mantener. Y aparte, esto no es una opinión, estos son hechos. Mire, más de 2.000 ciudadanos estadounidenses han adquirido la nacionalidad española por la ley de sefardíes. Todos tienen el pasaporte. Miles de personas con pasaporte estadounidense, también puertorriqueños, se están accediendo a la nacionalidad española por la ley de memoria democrática. Ninguno ha perdido el pasaporte. Ricky Martin tiene la doble nacionalidad, no ha perdido el pasaporte. Ujú. Benicio del Toro, el exgobernador García Padilla, otros muchísimos puertorriqueños. Todos los puertorriqueños que residen aquí y que han aplicado la nacionalidad española por la residencia de 2 años, todos ellos conservan el pasaporte y la ciudadanía estadounidense. Por lo tanto, no es una opinión,
no es un riesgo, sino que es un hecho objetivo que se ha certificado por miles de veces que ambos pasaportes son simultaneables. Y aquí hay que decir que Estados Unidos es un país bastante abierto a la doble nacionalidad y yo creo Mm. que es un atributo que honra bastante a los Estados Unidos. Entonces hay gente que quiere meter miedo con esto, pero bueno, están yendo contra los hechos. Ujú, ok, ok. Cuando usted dice meter miedo con esto, ¿a qué se refiere exactamente? ¿A que pudiera perder la ciudadanía estadounidense si optara por también tener la española bajo este proceso, si se diera? Sí, hay algunas voces que yo no sé por qué intereses dicen esto, Ujú, que están yendo contra los hechos, están yendo contra ok. los hechos y también algunas voces hablan de cuestiones tributarias impositivas cuando en España se graba con impuestos a la persona España o la persona con una actividad económica en España. Si uno tiene nacionalidad española, pero reside en otro lugar y no tiene aquí una actividad económica, no tributa en España. Y hay gente que sabiéndolo, intenta meter confusión, porque en este Ujú. caso el régimen fiscal estadounidense sí que, digamos, mantiene el vínculo tributario cuando sus ciudadanos se van a terceros lugares, pero es que Estados Unidos es una excepción en estos temas y España no tiene esa política. Y por el análisis que usted ha hecho, ¿cuánto sería lo más que pudiera extenderse el proceso para que un puertorriqueño que optara por ciudadanía reparativa, en caso de aprobarse cualquier legislación, pudiera completarlo? ¿Cuánto pudiera extenderse o cuánto podría ser la menor cantidad de tiempo para completar el proceso? Bueno, la menor cantidad de tiempo, eso al final depende también de los funcionarios que vean el expediente, etcétera. Ujú, ujú, Bueno, digamos, si eh, pues ahora mismo, por ejemplo, las tramitaciones de ley de memoria democrática se están demorando muchísimo en los consulados españoles están colapsados, pero es que creo que se estima que han podido recibir hasta 2 millones de solicitudes, evidentemente no solo de puertorriqueños, sino de toda Iberoamérica y de otras zonas de Europa, etcétera. Teniendo presente que en el caso puertorriqueño pues es estimable que sean algunas decenas de miles de peticiones, pues a lo mejor un marco temporal razonable para cursar el expediente, a lo mejor 6, 9 meses, algo así, pero evidentemente esto es algo que no se puede ni asegurar, ni es ujú. simplemente de mi experiencia como abogado, algo que yo me pueda imaginar, pero no es anticipable. Realmente para hablar con rigor no es algo anticipable. Ok, entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Porque, ¿verdad? Se hizo ese congreso, primero en Madrid, después hubo el de Bayamón. Bueno, vamos para el de Bayamón un momento, porque entiendo que fueron como 500 personas. ¿Qué era lo que decían esas personas? ¿Cuáles eran las principales inquietudes referente a la propuesta? Bueno, pues vinieron 500 personas a la conferencia magistral que tuve oportunidad de ofrecer en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón. Ujú, Y conforme tituló la periodista puertorriqueña Isel Rivera, en el Nuevo Día, el titular fue entusiasmo. ¿Mm? ujú, Según la prensa local, hubo entusiasmo por la posibilidad, digamos, por un planteamiento razonable que abra la posibilidad de recuperar la nacionalidad española y de ver también resarcido la propia historia de la familia. Evidentemente, estamos hablando de un sector de la población puertorriqueña que tiene verdadero interés en esto ujú, y es totalmente respetuoso a aquellos que no tengan ningún interés, incluso a aquellos que les pueda causar algún rechazo. Como se trata de algo voluntario, ujú. a quien no le guste o a quien no le llame, pues simplemente con hacer nada, pues ya lo tiene todo solucionado. Yo vi mucha ilusión, entusiasmo, gente realmente comprometida. Esto ha dado el salto inmediato de lo académico a lo social. El Círculo de Amistad Canaria con su presidente Bilberto Rivera a la cabeza están haciendo un trabajo portentoso y se ha desencadenado un efecto, digamos, dominó. A mí me están contactando muchísima gente y bueno, pues por ejemplo, esta oportunidad de dirigirme especialmente a la diáspora boricua en los Estados Unidos, pues también viene a cuenta del Congreso. Y también aquí en España, mucha gente lo ha visto por redes sociales, se está sorprendiendo y también estoy recibiendo llamadas y yo creo que vamos a tener sucesivas novedades, tanto en Ujú. ámbito social como seguir también digamos, el ámbito académico, la fase académica ha tenido un culmen con el Congreso de Bayamón, que ha sido verdaderamente extraordinario, pero evidentemente seguiremos yendo a las universidades y esto seguirá Ujú. en ámbito académico, porque no solo social, sino hay que mantener el académico y con ambos brazos, pues llegar hasta el político legislativo.
Ok, ya que menciona la diáspora y me gustaría básicamente cerrar con esto porque yo soy parte de la diáspora también y hay muchos aquí en Nueva York. O sea, para estar nosotros claros en esto, aplica de igual manera, aplicaría, ¿verdad? A quien quiera solicitarlo, pero entonces en el caso de los de la diáspora tendrían que probar que dominan el español, básicamente. Sí, la gran diferencia es que la diáspora que esté, por ejemplo, y sobre todo en los Estados Unidos, no así en México, por ejemplo, la Ujú. que esté en los Estados Unidos tiene que, porque, y esto es muy interesante, y es la primera vez que lo voy a contar, hay personas que amablemente me han contactado y me han dicho que hubo muchos puertorriqueños que perdieron la lengua española porque se sintieron presionados socialmente Mm. y que de algún modo es discriminatorio que una ley de nacionalidad reparativa les exija el dominio de la lengua española. Entonces, estos son unos argumentos muy interesantes respecto a la memoria histórica, respecto al diálogo democrático, pero la Constitución española en el artículo 3 Mm. exige que los españoles, yo también, que soy español de nacimiento, dominemos la lengua española y por lo tanto es un requisito exigible. Es absurdo Ujú. examinar de castellano, y estamos hablando de un manejo, no estamos hablando de un manejo ni literario, ni estamos hablando de un manejo estándar, ¿vale? Para Ujú. Ujú. moverte en el día a día. Entonces, sería absurdo exigirle que acredite el dominio de la lengua castellana a un puertorriqueño que vive en San Juan o que vive en Ponce, que Claro. vive en Ujú. Bayamón. Eso es Ujú. absurdo. Pero alguien que viva en Nueva York o en la Florida, etcétera, pues sí, porque es un requisito constitucional. Ok. Y nosotros no estamos haciendo un brindis al sol, no estamos haciendo una gracia, sino un planteamiento serio conforme a leyes que ya han sido puestas en práctica y observando los requisitos de la propia Constitución española y por lo tanto es exigible el dominio del castellano. Ya para finalizar, quiero preguntarle, que ya ha mencionado el Círculo de Amistad Canaria de Puerto Rico. Entonces, la mayoría, o sea, la mayoría de los vínculos de los puertorriqueños, ¿verdad? En la descendencia, vienen de las Islas Canarias. ¿Cuál es el vínculo ahí específico? Bueno, es un vínculo interesantísimo, no la mayoría, sino que en la comunidad, España tiene 17 comunidades autónomas y Ujú. la ascendencia canaria representa el 40%, ¿vale? Ok. Por lo tanto, es la que tiene mayor porcentaje. Y fíjense que si ustedes ven la música canaria, el dialecto canario, el folclore canario, incluso después de 127 años de total desconexión, sigue teniendo unas similitudes con el boricua tremenda. Y además es muy importante, no solo desde el punto de vista social y cultural el vínculo canario, sino que es que además, fíjese que los canarios son los españoles que con más facilidad pueden solidarizarse con el caso histórico puertorriqueño. Pero es que además, como al final de lo que se trata es de luchar por una ley, Ujú. los partidos de adscripción canaria en el Congreso de los Diputados suelen colaborar con el gobierno de la nación, ya sea de derecha o ya sea de izquierda, con independencia del color político. Por lo tanto, son grupos políticos muy apropiados para transar nuevas, para proponer y acordar nuevas leyes. Entonces, si conseguimos, y el Círculo de Amistad Canaria está luchando en ese sentido, si conseguimos que un partido de canario, que aunque tenga un porcentaje pequeño del total de votos nacional, tiene unos diputados que son muy clave en el Congreso de los Diputados, haga suya esta causa, pues eso podrá engrasar que sea más sencillo convencer a los grandes partidos en el Congreso de los Diputados para que afronten una ley de nacionalidad española reparativa y de reintegración jurídica voluntaria para los descendientes de los puertorriqueños desnaturalizados en 1898. Wow, muy interesante. Rafael Maldonado de Guevara, profesor español que está impulsando esta propuesta de ciudadanía reparativa para los puertorriqueños. Muchísimas gracias por contestar todas mis preguntas, por aclarar los detalles importantes, ¿verdad? Para que la gente esté clara en términos del alcance de esta propuesta. Y definitivamente vamos a seguir en contacto porque ya como se dice, la mesa está servida, el debate está servido y esto aparentemente va avanzando bastante, así que estaremos en contacto para nuevas incidencias relativas relativo a este tema. Queda a su disposición y muy agradecido. Ha sido un auténtico placer. Cuídese mucho, gracias. Igualmente.